El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. En Asturias, en la República, para que lo sepan, que ahí tienen que saber en qué año ha sido la República. ¿Entendido? Sí, La ¿cómo, familia minera. ¿cómo te llamas? ¿Qué apellido? Me llamo la María Leontina, Pequeño San José. Pérez Fernández, si quieres todos. ¿Cuál fue el motivo de tu emigración a Rusia? Pues el maldito de Franco, ¿qué va a ser mi relación? Claro, la guerra de la República, a cuenta de Franco, así para que lo tengan allí bien escrito. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, he sido una infancia muy feliz, porque nos han entendido muy bien, nos han cuidado, nos han respetado, así que he sido feliz. Una infancia muy feliz. ¿Y tus estudios? Mis estudios, pues hice los estudios hasta el bachiller, luego no he querido seguir estudiando, pues he tenido que ir a trabajar. He sido libre en pensar y nada más. Y hacer. ¿Viste a Rusia? Pues antes yo, con 6 años, tú me dirás que puedo saber yo de eso. En la sociedad en Rusia. Sí, no hemos tenido ningún problema en la sociedad allí. Nos hemos entendido muy bien desde un principio. Ya hemos estudiado no solo el idioma ruso, también la lengua española, que han hecho para que no lo perderíamos. Tanto literatura como gramática, todo. Hemos estudiado los dos idiomas, a la vez, desde un principio que a los 7 años empecé en la escuela. ¿Y en Rusia dónde vivíais? ¿Cómo dónde vivíamos? Como éramos niños, pues eran casas de niños especial, grupos, para decírtelo así. Aquí dirían orfanato, que a mí eso no me gusta, porque no era eso. Hemos vivido aquí como vamos a vivir. En edificios preparados ya especial para los niños. Según la edad, nosotros de los más pequeños que éramos, en un edificio, los más mayores en otro edificio. ¿Y Con cuidado de las educadoras. cómo te afectó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, pues yo aún era una niña, pero bueno, he ido creciendo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó, pues no te voy a decir fijo qué años tendría yo, más de 9 no. Y hemos tenido que evacuar, nos han tenido que rápidamente sacar, porque tienes que saberlo todo, dónde era, ¿no? Era en Krasnovido, que es a 400 kilómetros de Moscú, la famosa carretera de Balacalansk. Sí. ¿Y Bueno, luego ¿qué más? dónde fuisteis después de estar en Krasnodar? Pues directamente nos llevaron a Moscú, porque no teníamos otra salida. Y luego de ahí en salida hemos evacuado a Leningrado. Aquí a Leningrado no. Espera un poco, que me estás confundiendo, Hemos a Leninsk, por el río Bielaya, que en español por el río Blanco. Son todos afluentes del Volga, pero el Volga tiene muchos afluentes. ¿Y dónde Y de ahí está? hemos ido a Leninsk. Pero, como el avance ha ido un avance muy grande de los alemanes, y claro, Leninsk está pues casi pisando Stalingrado. De ahí
nos han llevado en tren hasta Baskiria. ¿Y cómo era? Donde hemos vivido ha sido en Virsk, hasta Baskiria. De ahí, claro, cuando ya empezaron los alemanes a ir más para atrás, cuando ya se podía, por lo menos de ahí, acercarnos a Moscú, pues nos han llevado, bueno, prácticamente era todo Moscú, pero bueno, hasta Lushnogorsk no estaba en el centro de Moscú, estaba para las afueras, y ahí he estudiado, pues hemos seguido estudiando, era casa de niños, hemos seguido allí. Y de ahí, hasta que terminamos los estudios, yo no he querido seguir estudiando, pues el que no quiere, pues tiene que hacer oficios. Donde me han llevado, había mucho de textil. Por las afueras de Moscú había muchos sitios de textil, fábricas. Bueno, pues he ido ahí. Y ahí he estado trabajando. ¿Algo más? ¿Por qué eligieron Rusia tus padres? Mis padres no han elegido nada. Eso ha habido aquí, que había una organización. Y casi todos, tanto de aquí, de Euskadi, de un lado de otro, eso estaba todo preparado. Han preparado todos para allá, porque Rusia se ha ofrecido, como también se han ofrecido a luchar aquí, que han estado luchando también. Ha habido, sí, con aviones y con todo, han estado luchando aquí también rusos, en la República. ¿Cómo fuisteis a Rusia? ¿Cómo fuimos? En barco. ¿De dónde partisteis? Pues hemos salido de Gijón, hija. Nosotros, porque ¿de dónde? Hemos tenido que ir de Gijón. Hemos llegado a Leningrado. Hoy día ya San Petersburgo. Ahí. Y de ahí ya nos han ido repartiendo, cuidando que todos los que teníamos familia, tanto serían hermanos o primos, estarían juntos. Todos en un sitio no podían meter a todos los que hemos ido. Entonces han ido, yo he ido a ese lado, que todos estábamos a las afueras de Moscú, ¿eh? Todos. ¿Y en Rusia en algún momento te planteaste regresar a España? ¿Nos hemos faltado para venir? Sí. Bueno, porque hemos querido, nada más. Empezaron a decir que, pues eso, que pasaron todos los años que habían pasado, pues que se quería volver cada uno a su tierra. Los rusos no se han impuesto. De momento, al principio no querían, porque estaba Franco, pero hemos tenido que venir y le hemos encontrado aún, porque ha querido la gente. Otros tenían familiares fuera de la Hispania, pues han ido para allá. Porque han evacuado, cuando aquí era la guerra, hay quien ha ido, algunos han estado hasta en Norteamérica. Pues allí tenían la familia, han ido para allá, les han llevado. Gratis, ¡Hala! No nos han cobrado absolutamente nada. En un barco que hemos venido muy atendidos, y así. ¿Te costó mucho dejar Rusia? Claro, claro que te cuesta, no nos va a dejar, ¿cómo no nos va a costar dejarlo? Si allí nos hemos criado, si yo he ido con 6 años y he venido con 25, tú me dirás, ¿cuál era mi patria? Como se dice, ¿eh? Ahora quise volver, ¿eh? Al ver tanta monja y tanto guardia civil, me quedé con ganas de haberme vuelto en el mismo barco. Lo podía haber hecho, ¿eh? Al llegar, ¿hubo mucha represión sobre vosotros? ¿Represión dónde? ¿Aquí? Sí. Aquí sí. No nos dejaba la Guardia Civil todo el tiempo detrás y cada 2 por 3 llamándonos a hacer preguntas. ¿Encontraste bien a tu familia al volver? Pues mi familia, hijo, ya eran todos mayores, algún hermano yo ya no hemos encontrado porque había fallecido, mi aita era ya también mayor, ya tenían todos la vida hecha allí, claro, de allí eran, y entonces yo me he venido para acá. Encontré trabajo y bueno, y hasta aquí. ¿Algo más? ¿Ahora volverías a Rusia?
Yo sí. Hoy día ya, bueno, hoy día no me atrae, porque ya no es, ahora sí es Rusia, ahora es Rusia, ¿eh? El Putin, el zar, así que ahora no volvería, porque ya lo que hay hoy día, todas las fábricas y todo ya particulares, ahora, todo hacer perronas, o sea que hoy día no volvería. ¿Y al volver a España encontraste trabajo bien o te costó? Yo no he tenido problemas, ¿no? Para encontrar el trabajo no he tenido problemas. Hoy igual iría yo para unas vacaciones, para ver, no, porque igual me iba, no, como sabiendo lo que hay, no me apetece nada de eso. Hasta los mismos rusos, ¿eh? Quieren volver, ya ves que donde el Stalingrado quieren volver a que ahora han la gente, ¿eh? Y la gente que vive allí aún, ellos lo han pasado. Quieren que vuelva otra vez a Stalingrado, no Volgograd, que es. Así que bueno, hala.